Buenas noches, hoy estamos ante otra de las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. En esta ocasión es una un poco más larga que las que hemos cubierto recientemente. Es una especie de pequeño párrafo. Es la nota número 77. Hoy es miércoles 14 de enero. Es nuestra tercera nota de la semana. Por favor, recuerden que este video o este espacio tiene lugar de lunes a viernes entre entre 8 y 10 p.m. de la noche, hora Bogotá, Colombia. De hecho, son las 10 y 12. Estamos un poco tarde. El tema de hoy básicamente tiene que ver con la oposición nuevamente entre teatro y cinematógrafo o teatros filmados y en confrontación con el cinematógrafo de Robert Bresson. Los puntos claves de hoy, básicamente, ¿por qué este gran actor inglés nos hace creer que inventa las frases a medida que las dice y por qué sus esfuerzos por resultar más vivo logran todo lo contrario? ¿Cierto? Incluso hay gente que se haya llegado a preguntar quién es ese gran actor del que Bresson está hablando, ¿cierto? ¿Por qué ese actor se esfuerza en hacernos pensar que su balbuceo es real, que su balbuceo tiene lugar a medida que se va inventando las frases que dice? Entonces, por favor, les hago la bienvenida para que se queden a este episodio. Vamos a tratar de hacerlo brevemente porque ya es tarde. Hagamos nuestra prueba de sonido y continuamos. Entonces ahí lo tienen en pantalla. Por favor, lean la nota. Gracias. Entonces nuestro sonido ya ha quedado probado. Continuamos entonces con la nota de hoy. Leámosla brevemente. Dice: en asterisco, 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 película que depende del teatro, ese gran actor inglés balbucea para hacernos creer que inventa las frases a medida que las dice. Sus esfuerzos por resultar más vivo logran todo lo contrario. Entonces, pensemos en cada una de las partes de esta nota, de este pequeño párrafo. En asterisco, asterisco, asterisco no nos dice el título de la película. Recuerden que Bresson también usa de vez en cuando X, ¿cierto? En la película de X o el actor o actriz X, ¿cierto? Como la nota que leímos anoche, ¿cierto? Recuerden que decía X imita a Napoleón, cuya naturaleza no era imitar, ¿cierto? Entonces Bresson omite cierta información porque quizás no es tan importante saber a qué actor o actriz se refiere o a qué película se refiere, sino que podrían ser a varias, ¿cierto? Que están teniendo lugar en aquel lapso de este primer conjunto de notas sobre el cinematógrafo entre 1950 y 1958 aproximadamente. Entonces, ¿a qué películas se podría referir? ¿A qué actores? ¿A qué directores? Entonces, en esa película, asterisco, 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 película que depende del teatro, ¿cierto? Segunda idea, película que depende del teatro, es hasta este punto lo que ha criticado Bresson en la mayoría de notas sobre el cinematógrafo, y se las presento a las personas que van llegando a nuestro directo. Este es el libro compilación de Robert Bresson, de varias notas, de varias frases célebres o pensamientos acerca de su versión del cine, o sea, el cinematógrafo. Cinematógrafo es es un dispositivo en el cual se escribe, ¿cierto? Se escriben imágenes en movimiento y sonidos. Viene cinematografía, y esta grafía o este grafos tiene que ver con el acto de escribir, ¿cierto? Entonces ahí estaría ese propósito en Bresson.
o el cine, su cine consiste en una escritura de imágenes en movimiento y sonidos. Entonces deja claro que aquella película asterisco, asterisco, asterisco es una película que depende del teatro, ¿cierto? Es una de las que Bresson critica, es teatro filmado, es teatro fotografiado, ¿cierto? No es una película que explore lo específico cinematográfico, ¿cierto? Aquellos procedimientos que solamente el cine puede utilizar. Pues no, esta es una película que depende del teatro. Entonces viene la siguiente idea. En aquella película, ese gran actor inglés, ¿cuál actor inglés podrá ser? Dejémoslo a la imaginación, hay varias hipótesis que las barajaremos al final de este directo. A ver, apuesten quién puede ser, según ustedes, ese gran actor inglés. Hagan sus apuestas, por favor. Balbucea para hacernos creer que inventa las frases a medida que las dice. Sus esfuerzos por resultar más vivo logran todo lo contrario. Entonces, ese gran actor inglés balbucea, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué es balbucear? Bueno, puede ser, según el diccionario, ¿cierto? Varios diccionarios de internet dice hablar o leer con pronunciación dificultosa, trastocando a veces las letras o las sílabas, ¿cierto? Como quien se enreda un poco, ¿cierto? Como que hay dificultad, como lo que yo estoy haciendo en este momento, dificultad para pronunciar, para mantener las letras, las sílabas como son, ¿cierto? Entonces pareciera que se está inventando lo que está diciendo, como que surge en el momento, ¿cierto? Pareciera que se está inspirando, pareciera que está jalando las palabras, ¿cierto? Para que broten, para que salgan, ¿cierto? Para que se vuelvan un sonido. Entonces, según Bresson, eso sería un engaño, ¿cierto? Nos hace creer que inventa las frases a medida que las dice, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso con algunos actores o actrices que ustedes vean esa actuación y digan, uy, en serio parece que se estuviera inventando cada diálogo, ¿no? Parece que está sintiendo o que está pensando al punto de que se le está ocurriendo ese diálogo por primera vez, ¿cierto? Lo hemos pensado. Si ustedes han dirigido actores o actrices, también creo que en algún momento habrán tenido o hemos tenido la tentación de decirles, imagina que se te está ocurriendo esta frase por primera vez, ¿cierto? Para que él o ella diga la frase tal cual, como si la estuviera pensando, como si la estuviera reflexionando, como si cada palabra fuera fruto de una idea que tiene que convertirse en palabras, ¿cierto? ¿Hasta qué punto es o parece un gesto de invención real, ¿cierto? O hasta qué punto no tiene nada real, o hasta qué punto el actor o la actriz, y eso lo defenderán mis amigos actores y actrices, dirán, no, pero sí es como inventárselo realmente, porque es tratar de recordarlo, tratar de hacer un ejercicio de la memoria, como quien no lo quiere recordar, pero lo recuerda, y al recordarlo están haciendo otra vez, ¿cierto? Están haciendo la frase como por primera vez, ¿cierto? Como si viniera de la nada. Entonces son acercamientos. No quiere decir que esto sea mejor o peor, no quiere decir que el cinematógrafo de Bresson sea mejor que todo el teatro del mundo. No tiene por qué ser así. Son propuestas distintas, ¿cierto? No se trata de poner el podio y decir quién es el número uno, quién es el ganador, quién es el perdedor, burlarse. No, nada de eso. Son sistemas distintos y hay que estudiarlos en cuanto a sus lógicas y en cuanto a sus posibilidades. Entonces, cuanto más se esfuerza en parecer vivo, más muerto resulta. ¿Cierto? ¿Con qué pueden asociar ustedes aquella paradoja de entre más se esfuerza alguien, como que el resultado es peor? Lo asocian con algún tipo de filosofía, algún tipo de pensamiento, de corriente
sí, del pensamiento, corriente mm, analítica, ¿cierto? Corriente filosófica. Bueno, yo podría asociarlo con el taoísmo, precisamente, ¿cierto? Lo hemos nombrado varias veces en cuanto a que hay que dejar fluir las cosas, ¿cierto? No apresurar los procesos, ¿cierto? Todo pasa por alguna razón, incluso algo que se creía perjudicial puede ser un bien, ¿cierto? Un beneficio. Y asimismo el principio de la no acción o de la acción sin esfuerzo, ¿cierto? Que tiene ese nombre Wu Wei en mandarín, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaría eso, ¿cierto? No esforzarse, ¿cierto? Más bien las cosas fluyen y cuando se fluye ya se es, ¿cierto? Como la frase de anoche, Napoleón no tenía que esforzarse para ser Napoleón porque ya lo era, ¿cierto? Él no estaba imitando a nadie. ¿Se acuerdan de esa frase? X imita a Napoleón, cuya naturaleza no era imitar. Entonces, si uno es algo, quiere decir que no está imitando, ¿cierto? Por ende, sino que uno no hace ningún esfuerzo porque ya uno es, ¿cierto? Con estar ahí de pie, incluso sin decir ni una palabra, uno ya es, ¿cierto? Entonces, nuevamente seguimos con las críticas a los sistemas de actuación del teatro tradicional y de los cines influenciados o dependientes del teatro, como lo dice Bresson en esta frase. El blanco real de esta crítica puede ser la naturalidad fabricada, podría ser. ¿Qué tipo de naturalidad? Pues puede ser ese balbuceo, ¿cierto? Esa especie de titubeo para mm, pretender que las palabras están surgiendo en ese instante, ¿cierto? Pretender que hay una génesis de la palabra ahí, ¿cierto? Que se está originando, que de dónde sale la palabra, ¿no? De qué lugar interior sale la palabra. Esto ha suscitado discusiones filosóficas, ¿cierto? ¿Qué está primero, la palabra o la idea? ¿Cierto? ¿De dónde salen las ideas? ¿Cierto? Ya hablamos de Bresson y la idea del alma, ¿cierto? La idea de alma y corazón. En otra frase, una de las personas que participó mencionó a Platón, ¿cierto? Una posible relación entre Bresson y Platón surgió. Entonces queda a consideración de ustedes seguir con alguna indagación, investigación acerca de esa posible relación, ¿cierto? De conceptos. Bresson no estaría atacando el balbuceo en sí, ¿cierto? Porque balbuceos, pues todos lo tenemos, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Existe en diferentes modelos de cine también, ¿cierto? Diferentes tipos de dirección de actores. Puede que el balbuceo sea lo que un personaje necesita en cierto momento, ¿cierto? Allá escrito en el guión está la indicación de balbucear, ¿cierto? Ahora, que el director o directora tome esa indicación al pie de la letra, pues eso ya es otra historia. Bresson no ataca el balbuceo en sí, sino que ataca la naturalidad simulada, ¿cierto? Como ese proceso en que de verdad se simula la espontaneidad, se simula, eh, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? El azar, ¿cierto? Que las cosas, la aleatoriedad de las cosas simulado, pues realmente sería un despropósito, ¿cierto? Lo espontáneo debe ser espontáneo, ¿cierto? Debe no existir o no manifestarse bajo presión, ¿cierto? Si no, ya no sería espontáneo. Ese estilo de actuación en Bresson y su uso de modelos, lo que él denomina como sus modelos, en vez de decir actores y actrices, sino sus modelos, ese estilo de actuación busca producir el efecto de, claro, espontaneidad, improvisación o vida en estado puro, ¿cierto? Ese balbuceo. Incluso si ustedes han generado imágenes en movimiento con inteligencia artificial, con VO3, qué sé yo, Sora, qué otros, Hailuo, Kling, ¿cierto? Nómbrenme más, C-Dance,
etcétera. Muchos otros. Grok también hace videos con sonido, figuras, personajes que hablan, ¿cierto? También puede hacer que balbuceen, que tengan cierto nerviosismo, ¿cierto? Hasta que se equivoquen un poco al hablar. Y eso parecería que como más natural, ¿cierto? Como más espontáneo, como proveniente de un impulso, ¿cierto? O incluso reflexionado, como que a mí me preguntan algo, ¿cuánto es 2 más 2? Yo digo, pues es, bueno, ¿cierto? Y doy una respuesta, pero todo el preámbulo que tuve antes pareciera como si en verdad lo estuviera razonando, como si estuviera haciendo varias operaciones matemáticas complejas para llegar a una respuesta, ¿cierto? Entonces, eso significaría como esa simulación de espontaneidad, de improvisación, de vida en estado puro. Samuel Bocardo dice, hola, eso, gracias por los saludos, por comentarios, si los hay, los vamos a ir mirando pues poco a poco para no ir perdiendo el hilo de la conversación. Mm, Pero para Bresson, continuemos, para Bresson, eso es una forma refinada de artificio, ¿cierto? Es un artificio bastante sofisticado. Y eso es lo que nos dice la nota, ¿cierto? Ese actor, ese gran actor inglés, balbucea o finge balbucear, podría ser, para hacernos creer que está inventando las frases a medida que las dice, ¿cierto? Ahí pareciera que se simula un proceso natural, ¿cierto? Imagínense ahora ustedes la inteligencia artificial, ¿cierto? Personajes que o no existen o son imágenes, síntesis de muchas otras imágenes, pedacitos mediados, ¿cierto? O son promediados, más bien sería la palabra, de muchos distintos registros, ¿cierto? De muchísimas personas de muchísimos países, etcétera, ¿cierto? Que están ahí en una base de datos y que gracias a un modelo estadístico, no un modelo bresoniano, sino un modelo estadístico, pues se promedian como que los gestos más representativos, ¿cierto? Según lo que se esté buscando en la instrucción o el prompt, como se llama en estos momentos. Entonces la inteligencia artificial va a mostrar un resultado, ¿cierto? Que será una imagen en movimiento, un video, qué sé yo, con sonido, en el cual, pues, si se le da la indicación de que el personaje debe hablar con nerviosismo, como dicen en inglés, como hesitation, como cierto, como que dice, pues, ¿cierto? Y lo que viene a continuación, entonces, ahí parecería que se emula una naturalidad, ¿cierto? Ustedes han visto los programas de entrevistas, eh, cogen a alguien desprevenido en la calle, le pregunta a usted qué opina del aumento del salario mínimo. Le ponen el micrófono ahí, ¿cierto? Casi que se lo ponen en la boca y la persona pues empieza a generar una idea, ¿cierto? A crear una idea allá en su mente. A ver qué idea se va a crear. Hola, Ezequiel. ¿Qué idea va a producir esa mente? O a no ser que ya le hayan inoculado una idea, ¿cierto? Que debe simplemente replicar, ¿cierto? Y hacernos convencer o convencerse a sí mismo, a sí misma, que es una idea que nace en ese momento, ¿cierto? Bueno, no sé cómo les parezca un ejemplo así, pero la idea es esa, como eh, básicamente hacernos creer que esta invención es auténtica, que el acto de inventar es auténtico, cualquiera que sea la cosa que invente, ¿cierto? Hacernos creer que ahí hay un tiempo, hay un momento y hay todo un proceso de invención. Entonces, no sé si ustedes recuerdan nuevamente esa pregunta, recuerdan momentos en que actores o actrices que les hayan llamado la atención dejaron una impresión en ustedes precisamente porque parecía que estaban pensando las cosas en ese momento con tal naturalidad que no, realmente no parecía que estuvieran recitando un libreto aprendido, ¿cierto? Un guión aprendido.
Entonces recuerden aquella obra de teatro a la que ustedes asistieron y que parecía que los personajes tenían esa particularidad, ¿cierto? Que daban a pensar que se estaban inventando todo en el momento, que las ideas surgían realmente. Entonces, eso sería básicamente, no le demos tampoco tantas vueltas. La última frase, tengámosla en cuenta, dice, sus esfuerzos por resultar más vivo logran todo lo contrario, ¿cierto? Entonces está esa gran palabra que ustedes la van a escuchar muchas veces también en el taoísmo, como hicimos la referencia, ¿cierto? Es esfuerzo. Esforzarse demasiado a veces produce resultados, es cierto, contraproducentes, ¿cierto? Quien mucho piensa algo resulta preocupándose demasiado, ¿cierto? Dañando el proceso, dañando la cosa, ¿cierto? Quien busca algo, quien desea algo con mucho esfuerzo o con obsesión, pues también tiende a alejar esa cosa, ¿cierto? Quien persigue una persona, quien persigue un sueño, ¿cierto? Con obsesión, también puede terminar alejando esas cosas, según esta filosofía, ¿cierto? Y no significa que no hay que hacer nada, ¿cierto? De ser conformistas, de ser derrotistas, de ser resignados, ¿cierto? No volver a hacer nada, sino es darse cuenta en algún momento cuando las cosas no fluyen, ¿cierto? Y ahí dejarlas, ¿cierto? Es una renuncia basada en medir la realidad de las cosas, ¿cierto? Hay momentos en donde no se pueden forzar los procesos, no se puede empujar el río, no se puede apurar el tiempo mismo, ¿cierto? Los procesos o digamos, el transcurrir del mundo, ¿cierto? El fluir del mundo tiene sus propias lógicas, sus propios tiempos, sus propios ritmos. Entonces, por ende, no habría que esforzarse demasiado o apresurar algo, presionar algo para que tenga lugar, porque de por sí, dentro de la lógica del mundo, pues lo que tenga que acontecer, acontecerá, ¿cierto? Con nosotros o a pesar de nosotros y en nuestros esfuerzos. Lógicamente, en algunos ámbitos de la vida hay que esforzarse, hay que prepararse, hay que perseverar, ¿cierto? Pero una cosa es perseverar y otra cosa es forzar, ¿cierto? O desgastarse también. Entonces, pues quizás la verdadera sabiduría consistiría en distinguir, ¿no? En qué momentos hay que esforzarse, en cuáles no, cuáles hay que simplemente dejar que las cosas sucedan, ¿cierto? Bueno, eso lo pongo sobre la mesa. Ya dependería de ustedes encontrar ejemplos o encontrar contraejemplos o momentos en que la vida pueda darle soporte a estas ideas o por el contrario contradecir estas ideas. Bresson no ataca el balbuceo en sí, sino ataca la realidad simulada. Ya hablamos de eso. Entonces lo que Bresson busca, ¿cierto? Es, digamos, la verdadera espontaneidad, la verdadera improvisación, ¿cierto? Ya lo hemos hablado en las notas sobre el cinematógrafo, propiciar encuentros con lo desconocido, propiciar, ¿cierto? Que se manifieste lo invisible. De alguna manera no es fácil, pero es lo que Bresson básicamente busca al dirigir a sus modelos, al depurarlos, al pedirles que no tengan intenciones, motivaciones ocultas, agendas ocultas, ¿sí? Valga la redundancia. Improvisación también, un poco de eso puede llegar, siempre y cuando el director o directora autorice, ¿cierto? Y cómo se manifiesta la vida en estado puro, ¿cierto? Esa es una de las preguntas que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo
muchos directores lo habrán dicho, ustedes lo habrán escuchado, parece ya un lugar común. Yo quiero que mi película sea como la vida misma, que muestre la vida, que la vida se manifieste en mi película, ¿cierto? Entonces, bueno, suena muy bonito, pero ¿a través de qué formas, ¿cierto? ¿O en qué momentos o con qué procedimientos? Entonces, para Bresson, eso, lo que muestra la frase acá, ¿cierto? El balbuceo de ese gran actor, parecería un teatro que finge no ser teatro, ¿cierto? Y eso para Bresson es bastante grave, ¿cierto? Bresson prefiere que, por ejemplo, en el teatro se establezca desde el comienzo que es un artificio, ¿cierto? Que lo que vemos no es real, sino que es una representación, ¿cierto? Que se establezca eso, que quede muy claro, que no haya personas todavía que estén pensando que es la realidad. Mm, la relación con la idea central o la oposición que ya es recurrente y clave en Robert Bresson, que es el teatro versus el cinematógrafo. Esta nota encajaría perfectamente con uno de los ejes mayores de toda esta compilación de notas sobre el cinematógrafo, que es que el teatro, ya lo hemos dicho directa o indirectamente, según las notas, el teatro trabaja con intenciones, ¿cierto? Una intención visible, motivaciones, justificaciones, expresiones que, bueno, es casi que imposible que haya, sí, que no haya expresiones en algo que se habla. Cuando yo estoy hablando de algo, alguna expresión tengo que generar, ¿cierto? Y genera lecturas en quienes me están viendo. Dice TV On Jam, ¿de qué estamos hablando? Bueno, te invito porfa a que veas la descripción del video, trates de escuchar un poco, dale un tiempo, a ver si logras conectarte en la charla para no tener que, pues obviamente contar todo desde el comienzo. Si hay comentarios los vamos a leer en un momento para no perder el hilo. Y esta nota entonces encajaría, como les digo, con la intención visible que se trata de sacar de plano, ¿cierto? De los modelos de Bresson. No tengan intenciones explícitas, ¿cierto? Que no tengan expresiones explícitas, que no haya un énfasis o que no resalten las palabras o los gestos, como ocurre en el teatro, pero en el teatro sabemos que ocurren por razones prácticas, ¿cierto? Porque estamos en un espacio físico en el que hay bastantes filas de personas que desde el escenario se tiene que dar aquel énfasis para saber que tal persona es la que está hablando o es la que va a hablar o es la que tiene el liderazgo de la escena en ese momento. También hay un énfasis en las palabras para que ya el último de la fila, ¿cierto? El que está allá en el fondo, lejos de los actores, también alcance a escuchar, ¿cierto? Ellos tienen que amplificar sus cuerpos para que también sean vistos desde muy lejos por la última persona que está en el recinto teatral. Psicología exteriorizada, también tiene que haber una especie de correspondencia, ¿cierto? Entre sus pasados, sus biografías, algo que los marcó con el cómo se comportan en el presente, ¿cierto? O en ese, entre comillas, presente en el que se desarrolla la película o la obra de teatro, ¿cierto? Si se está hablando como película de ese cine, de ese teatro fotografiado, teatro filmado que Bresson pues critica casi en la mayoría de notas. Por otro lado, el cinematógrafo de Bresson elige trabajar con el automatismo, ¿cierto? Ya le dedicamos una nota, eso sí, bastante interesante acerca del automatismo, es la nota 65. Dice, 9 de cada 10 movimientos nuestros obedecen a la costumbre y al automatismo. Es antinatural subordinarlos a la voluntad y al pensamiento. Entonces les recomiendo mucho el video que dedicamos a esa nota 65, como tratando de hablar de por qué ese automatismo, ¿cierto? Realmente, ¿de dónde sale eso de los cada 9 de 10 movimientos?
¿cierto? Que si obedecen a la costumbre o el automatismo, sí o no, ¿qué opinan ustedes? ¿Cierto? Es antinatural subordinarlos a la voluntad y al pensamiento, o sea que ellos de por sí no tienen que estar subordinados a la voluntad y al pensamiento, y que quizás alguien se inventó esto y lo impuso. Es posible que así sea. Entonces les recomiendo, por favor, esa nota. Tiene varias ideas. Empezamos de lo simple, pero ustedes saben, a medida que pasa el tiempo, estos episodios se van volviendo quizás más complejos, ¿no? Puede salir algún giro inesperado que nos haga ver la frase o algún elemento de otra forma. Entonces, el cinematógrafo de Bresson, repito, trabaja con automatismo, también trabaja con opacidad, ¿cierto? Para mantener cosas allá en el misterio, ¿cierto? No tiene que mostrarlo todo, no tiene que contarlo todo, no tiene que tratar de explicarlo todo, ¿cierto? No tiene que saber todo tampoco. Ausencia de intención, también trabaja con eso. No todo tiene que tener una intención tan clara siempre, ¿cierto? Hay cosas que después entenderemos quizás cuál era la intención o cuál era quizás el motivo para que ocurriera, o el motivo para estar desprevenido, ¿cierto? El motivo para no tener motivos, podríamos decir, el motivo que inspira la indiferencia, ¿cierto? El motivo que inspira, ¿cierto? El darle no tanta importancia a las cosas. El desapego, quizás, ¿cierto? Podría llamársele. Gestos que no significan de inmediato, ¿cierto? Van a significar después, en otro momento, ¿cierto? Por eso es importante no forzar las cosas. Si ha de llegarles el momento, significarán. Una pregunta: ¿qué pasaría si no decimos las cosas? Bueno, tengan ahí esa pregunta. No sé en qué, explica más tu pregunta, porque no sé si tiene que ver con esto o en general, ¿cierto? Con el tema que estamos hablando. Si lo dices desde los actores, desde las actrices, en qué tipo de teatro, en qué tipo de cine. Está buena la pregunta, pero trata de hacerla más clara. El actor que balbucea para parecer vivo está haciendo exactamente lo contrario de lo que Bresson busca. El actor que balbucea para parecer vivo está haciendo exactamente lo contrario de lo que Bresson busca. Quiere que lo veamos actuar la vida, ¿cierto? Quiere que lo veamos fingir que balbucea, probablemente. Y ahí yo le preguntaría a TV On Jam, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no decimos las cosas, sino que más bien las mostramos? ¿Qué pasaría si balbuceamos las cosas? ¿Cómo saben los demás si es un balbuceo real o si es un balbuceo fingido? Dice: lo siento, no quería interrumpir, solo preguntaba, mejor siga. No, disculpa, me es molestando, pues. Eso te pido, si tienes una pregunta, porfa, enfócala hacia algo de la frase, ¿cierto? No tan general, sino quizás a una parte de la frase, una parte de este autor que estamos estudiando, que es Robert Bresson, ¿cierto? O algo con relación a las películas, ¿cierto? Pero no es tan general, porque uno puede entender tu pregunta como: ¿qué pasaría si no decimos las cosas? Pues es hablar de todas las cosas, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no hablamos en general? Bueno, dice: sí, claro, siga con el tema, listo. Sigo con el tema. Entonces, Bresson quiere que la vida pase a pesar de los actores, ¿cierto? Que no nos detengamos a ver cómo el actor piensa en lo que tiene que decir, ¿cierto? O en lo que está haciendo, ¿cierto? Y recordemos la frase que ya habíamos escuchado, que ya habíamos estudiado, ¿cierto? Es la 41, la nota 41, dice: a tus modelos, abre comillas, no penséis lo que decís, no penséis lo que hacéis, cierra comillas. Y también, abre comillas, no penséis en lo que decís, no penséis en lo que hacéis, cierra comillas. Es como si dijera: bueno, no pienses ni lo que dices ni lo que haces, pero tampoco estés pensando
en pensar lo que dices y lo que haces, ¿cierto? No pienses en esa cosa ni en el hecho de pensar, ¿cierto? No te quedes pensando en cómo lo harías, ¿cierto? Sino que debes es hacerlo, ¿cierto? Por eso a veces muchos de nosotros perdemos tiempo en determinadas cosas, ¿cierto? Porque nos quedamos pensando en vez de arrancar, en vez de hacerlo, en vez de comenzar, ¿cierto? Em, ¿Cierto? Oye, le dicen a alguien, oye, ¿qué pasaría si lees este cuento corto? ¿Cierto? Este cuento de una página. Y la persona dice, ay, no, pero es que si lo empiezo a leer, quizás no lo termino, quizás empiezo a divagar y me pierdo, y me distraigo y tengo que hacer muchas cosas y quizás no lo entienda, quizás tenga que buscar ayuda. Y mientras da todas esas excusas, ya habría terminado de leer, ¿cierto? Entonces, no, mi celular va por uno, dice TV Joan, eso. Excusas, ¿cierto? Hablando de excusas, ¿cierto? Ya habrían pasado cosas si no buscaras tantas excusas. Listo. Bresson quiere que la vida ocurra, ¿cierto? Que no se le piense tanto, ¿cierto? Recuerden, hay una anécdota que él dice que no la lleva con Descartes, ¿cierto? Que pienso, luego existo, no significa, o sea, significaba para él, como dices, si tú piensas, yo huyo, decía, ¿cierto? Tú piensas, luego yo huyo. Era la frase de Bresson, como convertía eso. Entonces, no se trata de, ¿cierto? De quedarse en el no pensar nada, ¿cierto? En ser una persona que los demás manejan, ¿cierto? Porque no piensa, sino se refiere más bien al exceso de reflexión, al exceso de pensamiento, probablemente, que paraliza la acción, ¿cierto? En algún momento tenemos que pasar de las ideas a las acciones, ¿cierto? Pero no quedarnos solamente en los pensamientos. ¿Por qué los esfuerzos por resultar más vivo logran todo lo contrario? Refiriéndonos a ese gran actor inglés del ejemplo, ¿cierto? Volvemos a nuestra nota. Ese gran actor inglés que balbucea. Aquí habría una intuición profunda por parte de Bresson. Podríamos decir que la vida no se produce por la voluntad de parecer vivo, ¿cierto? Yo no juego a parecer que vivo, sino que vivo, simplemente vivo. Simplemente estoy ahí, respiro y no tengo que decir nada sobre si me doy cuenta que estoy respirando, me doy cuenta que vivo a través de, ¿cierto? O por causa de, ¿cierto? Es básicamente, algunos dirán, no, pero es que Bresson no, eso ya se pone muy pragmático, ¿cierto? También tenemos que reflexionar, tenemos un cerebro que es para pensar, es para darle mil vueltas a todo, para darle ¿cierto? Mil giros, eh, ¿cierto? Para darle las vueltas de tuerca que se nos ocurra, es parte de nuestra libertad pensar y repensarlo todo, ¿cierto? Pero entonces dependería también de ustedes como lectores, lectoras, espectadores, espectadoras, ¿cierto? También qué nivel de pragmatismo tienen, ¿cierto? ¿Cuál es su límite, ¿cierto? ¿Dónde pasamos de la idea a la acción, ¿cierto? En algún momento nos toca materializar ideas, poner ideas a prueba a través de los hechos, ¿cierto? O de las acciones. En el cine de Bresson, o sea, en el cinematógrafo, cuanto menos cuanto menos haya de intención expresiva, más posibilidades haya de que aparezca la verdad, ¿cierto? Entonces, la intencionalidad o intencionalidad le llaman a eso como que una intención sea más, que hacer énfasis en la intención, podríamos decirlo, ¿cierto? Resaltarla, ¿cierto? Enfatizarla, que sea expresiva, ¿cierto? Que se exagere de alguna manera lo que tiene que decir o expresar, reduce la posibilidad de verdad, ¿cierto? Porque la estaría maquillando, ¿cierto? La estaría disfrazando, estaría convirtiendo
toda esa intención en artificio, ¿cierto? La estaría haciendo sobreactuar, ¿cierto? Lo estamos pensando tanto que lo estamos dañando, ¿cierto? En el cine que Bresson critica, entonces, cuanto más intención expresiva hay, pues hay más sensación o hay mayor sensación de sacrificio, ¿cierto? Y eso sería lo que pasa con este gran actor inglés, ¿cierto? El balbuceo quizás es tan expresivo que nos hace desconfiar, ¿cierto? Que nos hace pensar que eso es artificial. Eso pasaría también con la inteligencia artificial, ¿cierto? La inteligencia artificial, digamos, empieza tosiendo, aclarando la garganta muchas veces, ¿no? Los personajes artificiales de la inteligencia artificial dicen, oye, me pasas ese bolígrafo, ¿cierto? Entonces finge naturalidad porque nunca va a tener la garganta humana porque no es humano, ¿cierto? No tiene carraspera, no tiene, ¿cierto? No necesita aclarar la garganta, no necesita pasar saliva. Es una, ¿cómo se diría? Como una compilación de muchas imágenes en una sola y no tiene nada de humano, ¿cierto? Podríamos decir. Otros dirían, no, pero es que los humanos, ¿qué tenemos de humano, cierto? ¿Qué es lo humano? ¿Cierto? ¿No será que nosotros somos las verdaderas máquinas? Que somos tan autómatas que damos por sentado que estamos vivos y realmente no lo estamos, ¿cierto? La discusión se podría disparar en otra dirección, quizás más compleja, ¿cierto? Poniendo en tela de juicio, pues, los conceptos más básicos, ¿cierto? ¿Qué sería ser humano? ¿Qué es ser una máquina realmente? ¿Qué es ser un autómata? Nuevamente, ¿qué es naturaleza? ¿Qué es naturalidad? Entonces, que esto nos lleve a reflexionar. Aquí no hay verdades absolutas, no hay cierre absoluto, sino que estas ideas pueden seguirse abriendo, ¿cierto? ¿Será que Bresson ya estaría cansado de escuchar esto que estamos pensando y repensando las cosas? ¿Se sentiría incómodo? ¿Participaría en la discusión? ¿Quién sabe? El balbuceo calculado posiblemente resulte afectando la presencia, ¿cierto? Incluso matando la presencia. Pero la neutralidad resucitaría esa presencia, ¿cierto? El hecho de no esforzarse demasiado sería una característica de la neutralidad, ¿cierto? Simplemente está ahí, simplemente existe, ¿cierto? Es un personaje que está ahí, un alguien de pie que respira, ¿cierto? Que no se esfuerza demasiado por decir, oh, yo soy, yo he sido, yo seré, ¿cierto? No se autodefine a través de las acciones, ¿cierto? Simplemente está y ocupa un volumen, un lugar en el espacio, ¿cierto? Respira o tiene cierta, ¿cómo decirlo? Cierta disposición, ocupa un lugar en el tiempo y el espacio, entonces por tanto existe, ¿cierto? Esa sería la definición de la existencia y Bresson pues sí desconfía de Descartes no creyendo en el pienso luego existo. Entonces Bresson tiene una medida de la existencia pues distinta, ¿cierto? Es básicamente estar ahí, básicamente manifestar la presencia, ¿cierto? Estar en presencia de, eso sería para Bresson existir. Sería pues, lo más básico, los requisitos más básicos, ¿cierto? De la existencia. Entonces, ya hemos hablado de películas tales como Diario de un cura rural, Pickpocket, ¿cierto? Sobre todo de esas dos hemos hablado quizás más. Otros casos de este periodo, Alazar Baltasar, Mouchet, el proceso de Juana de Arco, ¿cierto? De Lancelot du Lac hablamos ayer, ¿cierto? Con motivo de nuestra frase, X imita a Napoleón, cuya naturaleza no era imitar. Entonces decíamos, oiga, pero ¿no sería más bien una contradicción en Bresson decir
X imita a Lancelot, cuya naturaleza no era imitar, y entonces tratamos de pues, comenzar una especie de polémica ahí, ¿cierto? Porque Bresson no diría entonces X imita a Lancelot, ¿cierto? Si también los modelos están, ¿cierto?, interpretando personajes quizás no verídicos, pero sí provenientes de una saga, ¿cierto?, de una mitología, de una leyenda. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre representar o interpretar a Napoleón e interpretar a Lancelot? Entonces, todo eso lo dijimos anoche y les recomiendo la reflexión de esa nota específica, cómo de una posible contradicción se pasó a un rasgo de total coherencia en el Lancelot de Bresson. En ninguna de esas películas que mencioné de Bresson pareciera que los modelos inventan la frase, ¿cierto? No parece que las inventan en ese momento, son más automáticos, son más autómatas, ¿cierto? ¿Cierto? No es fácil saber que, si tienen intenciones ocultas, ¿cierto? Que eso parecería que es la intención oculta de cuando se inventa una frase, la intención oculta de un balbuceo podría ser tratar de alcanzar una autenticidad, ¿cierto? Empezando por ahí. En ninguna de esas películas se trata de vivirla, ¿cierto? Fingir que se vive como ellos, sino que se está existiendo. Simplemente la presencia se impone. Pocas filmografías quizás resultan más vivas que la de Bresson, ¿cierto? Podríamos lanzar esa frase. Y si alguien pregunta por qué, podríamos decir, bueno, porque quizás la vida o el fluir de la vida no está en la actuación en sí, la actuación de los modelos, sino por el contrario en el montaje como relación entre imágenes planas, ¿cierto? Imágenes que unas no significan más que las otras, sino que tienen, digámoslo así, el mismo nivel de importancia, ¿cierto? También los silencios, los choques entre cuerpos y sonidos. Eso básicamente es lo que definiría una película de Bresson en cuanto a la forma, al menos. Y a ver si encuentro una frase también que nos ayude a poner más luz sobre la nota de hoy, ¿cierto? Entonces, de las notas pasadas, creo que sí está por ahí. Bueno, obviamente esa nota número 40 que dice, suprime radicalmente las intenciones en tus modelos, ¿cierto? Ahí nos garantiza, ¿cierto?, que ellos tengan una agenda oculta, incluso al ejecutar las acciones más sencillas, ¿cierto? No tienen por qué tener una segunda intención al hacer eso. A ver, teníamos unas notas por ahí más allá acerca. Ven, esta es muy clave, la 60. Asegúrate de haber agotado todo lo que se comunica por la inmovilidad y el silencio. Creo que esta nos da una clave porque no habla de las palabras, ¿cierto? Incluso las palabras ya serían como el último recurso. Por eso hay que asegurarse de haber agotado todo lo que se comunique por la inmovilidad y el silencio. El silencio comunica, la inmovilidad o quietud, que llaman, también comunica, ¿cierto? No tiene alguien que estar todo el tiempo moviéndose, llamando la atención, ¿cierto? Con ese deseo de ser el centro de atención, el centro de interés todo el tiempo, ¿no? O sea, hay momentos para estar callados también, hay momentos para estar quietos, y eso no significa que hay pobreza o que hay mala actuación, ¿cierto? Significa
que no todo el tiempo hay cosas que decir, que no todo el tiempo hay que estarse moviendo, ¿cierto? Eso es importante. Bueno, ya hemos mencionado otras notas con las que se conectaría. Aquellas notas que hemos mencionado tendrían algo en común, y es que en todas ellas, si las conectáramos con aquel actor del ejemplo, ese actor que balbucea para parecer vivo estaría representando la vida, ¿cierto? Estaría imitando, ¿cierto? Imitando la vida. Pero lo que Bresson quiere no es imitar la vida, no es representarla, sino presentarla. La diferencia es esencial, ¿cierto? No quiere intervenirla, no quiere convencer a nadie de que, oigan, esto es la vida, ¿cierto? Sino que quiere que se manifieste ella como es, ¿cierto? Y no hay que forzarla, no hay que forzar resultados. En ocasiones se podrá hasta, bueno, de alguna manera, perder bueno, no digo perder el tiempo, sino sacrificar tiempo, más bien, buscando, esperando que la vida se manifieste, y de pronto no se manifiesta, pero al menos se busca por un momento, ¿cierto? Al menos se intentó. Entonces, podemos decir que para Bresson, pues, no, ¿cierto? No consistiría, digamos, lo importante no sería hacer del cine un lugar en donde se simule la vida, ¿cierto? Al menos no en el cine de él, no en el cinematógrafo, sino por el contrario, donde la vida aparezca sin pedir permiso, ¿cierto? Donde pueda ocurrir la manifestación de la vida, ¿cierto? O incluso de los milagros, ¿cierto? De lo inesperado también, de un accidente, de un feliz accidente en donde se nos revele algo, ¿cierto? Eso es lo que debe aparecer sin pedir permiso, ¿cierto? Sin tratar de controlar esas fuerzas que pueden hacer que tales cosas se manifiesten, ¿cierto? Que existan al menos ante nuestros ojos, lo que no pensamos que fuera a existir. Entonces, bueno, como conclusión, esta nota no sería una diatriba, ¿cierto? Una crítica destructiva contra ningún actor inglés, como dicen por ahí, ningún actor inglés fue herido durante la grabación de este programa. Esta es una declaración en contra de la actuación psicológica, ¿cierto? Aquella que pretende sustentar el comportamiento del personaje basándose en su biografía, en sus traumas de la infancia, de la niñez, ¿cierto? Como algo que los marcó positivo o negativo, y que ahora va a determinar lo que esa persona es de aquí en adelante, ¿cierto? Y sobre todo en algún punto de la película que va a ser resuelto, ¿cierto? Por eso que se mencionó del pasado de tal personaje, ¿cierto? O lo saca de problemas o lo mete en más problemas. Entonces, es una declaración también en contra de la naturalidad calculada, que también a veces esa naturalidad vende, ¿cierto? Se podría decir así, como esa naturalidad se usa para manipular, ¿cierto? De alguna forma, para lograr ciertos resultados, ¿cierto? No, quizás no para el control de, no sé, ciertas, qué sé yo, cómo decir, de cierta, pues desde cosas grandes, no se está buscando controlar algo grande, no es por lo que pelearían dos países, ¿cierto? Sino más bien es por la atención del espectador, ¿cierto? Básicamente aquí no está otra cosa en juego, sino más bien
lo que el espectador piensa que es natural, eso le llama la atención, ¿cierto? Si este balbuceo parece espontáneo, pues va a llamar la atención. Y en últimas, el teatro disfrazado de cine en cuanto a muchos otros procedimientos, énfasis, ¿cierto? Efectos teatrales, efectos, gestualidades, ¿cierto? Efectos que buscan de alguna manera hacer sentir algo, hacer pensar algo, ¿cierto? Y que han funcionado en el teatro y que se pretende que igualmente funcionen en el cine, pero pues son medios diferentes. Las razones por las que eso existe o existía en el teatro son totalmente diferentes de lo que sea que las puede justificar existiendo en el cine. Dentro de la filmografía de Bresson, este justifica su elección radical de modelos en lugar de actores, por ejemplo, monotonía en lugar de expresividad, automatismo en lugar de intención, ¿cierto? Ahí vamos separando conceptos, eso está muy interesante. En el cinematógrafo no hay nada más falso que querer parecer vivo, ¿cierto? Que querer parecer algo incluso. Y no hay nada más vivo que renunciar a parecerlo. No hay nada más vivo que renunciar a parecerlo. Entonces, ¿cierto? Nadie se esfuerza por parecer que está vivo, ¿cierto? Simplemente se vive y ya. Hay otros que quieren llamar la atención, ¿cierto? Que quieren hacer un énfasis en el cómo se sienten, en el que piensan, y esas personas que se sobreactúan tanto, pues ahí van a ver que en algún momento es insostenible, ¿cierto? El nivel de sacrificio, perdón, el nivel de artificio es insostenible. Ya para terminar esta nota les pregunto, ¿cuál creen ustedes que sea aquel actor inglés activo entre 1950 y 1958 al que Bresson posiblemente se estaría refiriendo con esta nota? Entonces, bueno, ya tendríamos un terreno de conjetura, ¿cierto? Terreno conjetural, terreno de especulación. Sin embargo, podría ser fértil en el sentido que nos puede dar luces de qué estaba ocurriendo en el cine de la época, ¿cierto? ¿Quién podría ser ese gran actor inglés, ¿cierto? ¿En qué películas de Shakespeare salió, ¿cierto? O protagonizó entre los años 40 y 50 por lo menos, ¿cierto? Ese tipo de cosas, pero bueno, lo dicho ya, pertenece más al terreno de la especulación. Entonces creo que eso sería todo por hoy. Les doy las gracias también y nuevamente un cordial saludo si hay personas que llegan hasta ahora. Entonces, este es un espacio dedicado a las notas compiladas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, presentes en un libro que tiene el mismo nombre, Notas sobre el cinematógrafo. Lo estudiamos de lunes a viernes en algún punto entre 8 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Eso ha sido todo por hoy. Nos veremos mañana con otra de las notas. Sería la nota 78, va a ser más cortita. Se las adelanto. Dice, una imagen demasiado esperada, entre paréntesis, cliché, nunca parecerá precisa, aunque lo sea. Entonces, les dejo esa nota también para que se vayan a dormir y la piensen por ahí entre sueños o mañana en el trabajo, en el estudio, ¿cierto? O compartiendo tiempo con seres queridos o la pareja. En algún momento necesario saquen esa nota y reflexionenla. Nos veremos mañana entonces con esa nota y les deseo una feliz noche. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores. Por favor, descansen. Hasta mañana.